de la formación del cuarto evangelio, estos 3 puntos de apoyo externo para ponerle fecha al escrito. Les hablé antes de que los judíos habían dado instrucciones de expulsar a los que confesaran a Jesús como Mesías. Entonces, esos 3 textos, estas 3 referencias, parecen que tiene esto detrás. Esta es una redacción de eso que en la sinagoga se reza todos los días. Es una bendición, le llaman bendiciones. La 12ª es una bendición muy antigua. Y diría así, esta bendición parece que ya existía antes del cristianismo, pero que fue modificada en algún momento para hacerla más explícita contra estos. La bendición dice que los apóstatas, para los apóstatas que no haya esperanza, y que el reino de la impertinencia se ha desenraizado en nuestros días. Que los Notzrim y los Minim desaparezcan en un instante, que sean borrados del libro de la vida, que no sean inscritos con los justos. Bendito seas tú, Señor, que sometes a los impúdicos. Esa es la bendición, una de las 18 bendiciones de la oración sinagogal. Las otras sí son bendiciones, esta tiene muy poco de bendición, ¿no? Pero aquí tenemos 3 categorías de gentes. ¿Ok? La primera, apóstatas. Los apóstatas eran aquellos que colaboraban con los romanos. Acuérdense que los romanos tenían tomado, invadido el país, la Tierra Santa, su país. Entonces, había quienes colaboraban con ellos, sea en la forma hasta de cobrar impuestos y gente que les facilitaba el trabajo. Ellos están ahí. El reino de la impertinencia se asume que es Roma, por otros textos también del Talmud que dejan ver que es Roma la aludida. Que se ha desenraizado en nuestros días, que los Notzrim es una palabra rara, relativamente rara, que si la estiramos un poco, esos Notzrim, para algunos les puede sonar a, ¿saben que a Jesús de Nazaret, ok, y que a su grupo, en algunos textos, por ahí lo vamos a ver, sobre todo en los textos de la aprehensión, ¿a quién buscan? A Jesús, no dice el de Nazaret, el texto griego dice el nazoreo. Ok, y hay variantes ahí. Okay. Entonces, si Jesús era un notzrim, un nazoreo, alguien que, o un nazir, que lo catalogaran así, ahí está, se las dejo votando. Pero los que los siguen serían mesianistas. Netzer quiere decir retoño, ¿no? ¿Y eso qué tiene que ver el Netzer? ¿Se acuerdan de un texto de Isaías? El retoño de la casa de David, ¿no? ¿No se acuerdan de eso? Van a aparecer esos textos en el Adviento. Y de ahí va a ser la raíz de Jesé.
todos los que hablan del retoño, el retoño es un modo de hablar del Mesías, del rey que va a venir, enviado por Dios, a regentar al pueblo elegido. Es de la casa davídica. Los minim son los que están aparte, los que se separan, ¿sí? Los que no comulgan con los mismos modos de pensar o con la misma fe. Ahí tenemos 3 categorías de personas. Y esta bendición, con estas modificaciones, se implementó después del año 70. Es muy probable que en estos textos esto es lo que esté detrás. ¿Ok? Es decir, la decisión de la sinagoga de expulsar a los mesianistas del culto sinagogal, de no admitirlos más. Y para que eso suceda deberían haber estado identificados. Se les habría, porque un Otzrim no va a pronunciar esta bendición. ¿Ok? Pero este ligamen no está probado. ¿Ok? No hay nada que diga que esto es exactamente lo que está detrás de esto. No hay nada. Pero esto es lo que se sospecha y le da plausibilidad. Hace creíble o coherente estas afirmaciones de aquí. ¿Okay? Segundo dato, la destrucción del templo de Jerusalén en el 70. Vamos a tener oportunidad de ver eso que yo le llamo cristología naótica. ¿Qué es la cristología naótica? La cristología naótica, naos en griego quiere decir santuario o templo, que era el lugar donde en los templos paganos se colocaba la cámara más interior de un templo, donde se colocaba la imagen del Dios al que se le hacía aquel templo, al que se le dedicaba aquel templo. Ese era el naos. ¿Sí? Era donde a veces los dioses paganos eran móviles, los traían en andas. ¿Saben lo que son las andas? ¿No? Una especie, ¿mande? Las andas los ponían como sobre un pedestal y les hacían. ¿Han visto imágenes de representaciones del Arca de la Alianza? Así, que les podían atravesar unas varas, ¿no? Para poderlos cargar y llevar de un lugar a otro y transportar. Esas son las andas, ¿no? Entonces, donde se colocaba aquello, el pedestal, hay imágenes de dioses muy enormes que pues no se movían. Ahí estaban siempre en su templo, ¿no? Pero había otras figuras que eran movibles. ¿Ok? En el templo de Jerusalén, ¿cuál era la imagen que estaba en el templo de Jerusalén? ¿El Arca de la Alianza? Y después, nada. Nada. ¿Cómo se representa a Dios? No hay representación de Dios. No hay imagen de Dios. Por eso los paganos decían que esos judíos eran ateos, que ellos no tenían Dios. ¿No? Al mundo les va a parecer que son ateos, porque no tienen un Dios al que adoren. Ajá, pero para él, exactamente, pero para el judío, el Dios es invisible y no se le puede representar. Y es el primero de los mandamientos. No te harás imagen, ¿no? Ok. Entonces en el templo de Jerusalén había el Arca de la Alianza hasta que los asirios, la destrucción acabó con ella. Pero en las tradiciones judías esa arca, antes de que el templo fuera destruido, Dios no iba a permitir que fuera profanada el Arca de la Alianza. Y las tradiciones judías dicen que Dios se la llevó al cielo. Y que en los tiempos finales, en los días del Mesías, esa arca
Va a regresar. Es de los objetos que van a regresar. Y por eso en el Apocalipsis, ustedes que llevaron un curso de Apocalipsis, en el capítulo 12, entre las señales que aparecen, es en el capítulo 11, en las señales que aparecen, aparece el arca de la alianza, que es el culmen de los tiempos mesiánicos. ¿No? Ok. Para el tiempo de Jesús, en el templo de Jerusalén, no se albergaba imagen de nada. El arca de la alianza, no, pues nada. No existía más. ¿Qué había en el templo de Jerusalén? La piedra. ¿Algunos de ustedes han ido a los lugares santos y han entrado al domo de la roca, se llama, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay allí? Una roca, una piedra enorme. ¿Qué es la piedra? Ojo con eso. En las tradiciones judías esa piedra aglutina todas las tradiciones de las piedras que hay en la Biblia. ¿Ok? Porque así funciona la mente rabínica. Pero no había arca, no había nada allí. Un tiempo ahí estuvo depositada el arca, en lo que le llamaban el Santo de los Santos. Pues bien, en el tiempo de Jesús no había más nada allí. En el año 70, el templo fue destruido y los judíos perdieron esta referencia del lugar del culto. Hasta el día de hoy está en manos de los musulmanes, ¿no? A ellos les toca el muro ahí, pero, ok, son los pleitos. Pero los cristianos, los que creían en Jesús, los mesianistas, transportaron a la persona de Jesús todo lo que se hablaba del templo de Jerusalén. Lo vamos a ver en el Evangelio de Juan. Esto es a lo que yo le llamo cristología naótica. Las predicaciones que se hacían del templo de Jerusalén se van a hacer de Jesús en forma de cristología. Esto funcionó, se entiende mejor después del año 70, cuando ya no hay templo, que antes. Aunque no necesariamente. Por último, tenemos un papiro. Se encontraron en las arenas egipcias un papiro que es el P52. Les ponen numerito, pues tantos que hay, ¿no? De una colección, el Rylands. El Rylands es el 457. Ese es el texto más antiguo que tenemos de todo el Nuevo Testamento. El texto más antiguo. Es paradójico, porque el cuarto evangelio es el más tardío de los cuatro, el más joven de los cuatro. Pero los manuscritos en cuestiones textuales es del que más vieja evidencia tenemos. Y ese Rylands 457 es un trozo que tiene por un lado, por el anverso, Juan 18, 31, 33, y por el reverso el 37 y 38. O sea que sería un pedacito. Okay. Lo fechan, los que estudian esas cosas, alrededor del 120. En las pruebas que le hicieron de carbono 14 y cuánta cosa, ¿no? Y tenemos dos papiros, que son los testigos de los más viejos que tiene el Nuevo Testamento, el 75 y el 66, que tienen el texto de Juan prácticamente completo. Oscilan un poco al final del capítulo 7 y el principio del 8, que es aquel episodio de la mujer sorprendida en adulterio. Pero todo lo demás está ahí. Entonces, y estos, ¿sí?, se los llevan hasta el siglo II de nuestra era. Y son los testigos más viejos del canon neotestamentario. Que honesto, ¿qué les quiero decir? Que a pesar de que el cuarto evangelio es el más reciente, se asume así, de los 4 canónicos que tenemos, el último en escribirse fue ese, las evidencias externas que tenemos
son también las más viejas de los 4. ¿No? Ok. Al cuarto evangelio le costó mucho trabajo entrar al canon. Justamente al canon, no todas las iglesias lo aceptaban como inspirado palabra de Dios. Pero entró, ¿no? Algún biblista dijo, por error de los hombres y por providencia divina. Pero entró, ¿no? Entró y ya está ahí. No la tuvo fácil el Evangelio de Juan. Porque es tan distinto a los otros que les parecía que no podía ser un evangelio. Testimonios eclesiásticos. Aquí se los enumero porque no se los puse en la introducción. No puse estos testimonios en la introducción porque son fácilmente localizables. Voy a leer nada más los 2 primeros. ¿Sí? El de Papías de Hierápolis, ¿no? Ese testimonio, Papías de Hierápolis, fíjense, él murió alrededor del 150 a.C. Hierápolis es una ciudad que está tienen sus mapas por ahí. ¿Sí? Bueno, cerca, no tan lejos de Éfeso. Y si acaso llegaba, está diciendo Papías, ¿no? Está diciendo Eusebio. Este testimonio lo escribe Eusebio, ¿no? En Historia Eclesiástica es un testimonio de Ireneo, o sea, pasa por Ireneo y luego por Policarpo, que oyó decir a Papías. Si llegaba alguno que había seguido también a los presbíteros, en griego presbítero quiere decir los mayores, los viejos. Presbítero es alguien que está en edad mayor, ¿sí? Eso es lo que quiere decir presbítero. Alguien que tiene más de 40 años, ciertamente. La mayoría. Yo procuraba discernir si las palabras de los presbíteros, ¿Qué dijo Andrés? Fíjense lo que habla. ¿Qué dijo Andrés, o Pedro, o Felipe, o Tomás, o Santiago, o Juan, o Mateo? O cualquiera otro de los discípulos del Señor. Igualmente, lo que dice Aristión y el presbítero Juan, discípulos del Señor, porque yo pensaba que no me aprovecharía tanto lo que sacara de los libros como lo que proviene de una voz viva y durable. No solo, acuérdense, estamos en una época en la que la tradición oral tiene más peso que la escrita. La mayoría de las personas de cultura rural o incluso en la ciudad urbana transmiten sus conocimientos y sus saberes y sus decisiones de boca a oído. Hasta no había Secretaría de Educación Pública. ¿Ok? No había acceso a la educación formal. Era costosa. Yo les pongo el ejemplo, por ejemplo, mi abuelo. ¿Sí? Mi abuelo, en el pueblo, por ejemplo, él nunca fue a la escuela. Pero él nos decía, cuídate de los licenciados, hijo. ¿Por qué? Porque ellos nomás te van a fregar. ¿Sí? Y a eso iban a los pueblos y a los ranchos, a ver a quién ¿no? Entonces creaba la cultura, ellos escriben lo que ellos quieren, dice, así le robaron la casa a fulano, así le robaron las tierras a perengano, ¿sí me entienden? Entonces había una desconfianza por la cultura escrita, porque lo que está escrito te echó a perder la vida.
Ya, sí. Entonces, más en estos tiempos, ¿sí? Las personas no dejaban documentos. Era la tradición oral lo valioso. La palabra se respetaba y se hacía valer por testigos, ¿no? Nuestras culturas no eran de litigios. Esto de pelearse por todo es muy de acá. Había acuerdos y lo oí fulano y lo dijo fulano y eso se sostiene. Y así era la vida de las comunidades. Así se sostenía. Y había un organismo que eran los ancianos y los viejos que respaldaban las tradiciones, ¿no? Todo eso se ha ido diluyendo y perdiendo y ahora sí estamos en otra, ¿no? En otra era. Ok. Pero aquí Papías distingue, fíjense, en la primera fila están, él dice que distingue las palabras de lo que dijo Andrés, Pedro, a esto los identifican muy bien, ¿no? Son discípulos de Jesús. O cualquier otro de los discípulos del Señor. Ahí están. Igualmente, o sea, él discierne. Esto lo que quiere decir es que no todo lo que oye va y lo repite. Él discierne lo que dicen unos, lo que dicen otros, lo que dicen otros, y que se acomoden al Evangelio. En este momento, lo que hace rato alguien me preguntaba allá en la mesa, no, los libros, no había imprenta, no se reproducían con facilidad. Los libros eran muy caros, los manuscritos, tener un manuscrito, uy, Dios santo, era un lujo, ¿sí? Era un lujo tener un libro. Las sinagogas no necesariamente tenían todos los libros de la Biblia siquiera. La Torá sí, pero luego los libros de los profetas, unos sí, otros no, y así, dependiendo de las posibilidades que tuvieran. Obviamente había comunidades muy ricas como la de Alejandría, pues que les sobraban libros, ¿no? Les sobraban rollos, pero habría otras que no tendrían. Y los cristianos igual. Y ni siquiera había evangelios para todos, o sea, se empezaron a reproducir poco a poco las copias. Pablo, por ejemplo, dice ya, pásenle una carta aquí para allá, no dice, sáquenle copia y se la mandan allá, ¿no? Sáquenle unas fotocopias, ahí se las llevas a la otra comunidad. ¿Sí me entiendes? Era difícil hacerse de un libro. Y por eso los atesoraban. Papías dice que él discierne. Y discernir quiere decir compara cosas de acuerdo al Evangelio. No que todo entra ahí y solo por autoridad los mete. No. Entonces, su predicación se compone de lo que él discierne. Porque Papías es obispo de Hierápolis, así le vamos a poner. Él era el encargado de la iglesia, de la comunidad cristiana de Hierápolis. Igualmente, lo que dice Aristión, otro presbítero, y el presbítero Juan. O sea que hay otro Juan, ven allá arriba uno, otro acá junto a Aristión. Discípulos del Señor. También son discípulos del Señor. Como los de los primeros testimonios. Porque yo pensaba que no me aprovecharía tanto lo que sacara de los libros como lo que proviene de una voz viva y perdurable. ¿Okay? Entonces, Aristión cuida mucho la tradición, se va a ir formando así, la tradición apostólica del Evangelio. Y por eso hablamos de que nuestra iglesia, por ejemplo, decimos que es apostólica. Por esto, ¿ok? Fundamentada en la predicación de los apóstoles. Porque hay un discernimiento en la verdad de la fe. Que el Evangelio de Juan vio la luz en Éfeso. Y Éfeso era la gran capital, de la provincia de Asia, en el Imperio Romano. Ireneo da un dato más.
Ireneo identifica a este Juan con el que se reclinó en el pecho del Señor. Obviamente, nosotros mentalmente hablamos de que el que se reclinó en el pecho del Señor habría sido Juan, el de Zebedeo. Uno del grupo de los 12 que conocemos. ¿Sí? Las tradiciones hablan de que este Juan, con el grupo cristiano, habría salido de Jerusalén cuando Jerusalén estaba sitiada en el año 70 con las tropas o por las tropas romanas. Porque los cristianos huyeron de la ciudad o los expulsaron los judíos, cualquiera de las dos cosas pudo suceder. Los cristianos no se querían comprometer en una guerra que no era de ellos. Y los judíos no querían tener a alguien que no fuera aliado en la ciudad, porque es un peligro. Entonces huyeron a Transjordania, se llama eso como la huida de Pela o Apela, que está en Transjordania, hacia el norte, y de allí se movieron después a Éfeso. Y ya en Éfeso localizamos a Juan. Y hay un montón de leyendas en torno a Juan. Pero allí también en Éfeso vamos a encontrar dos tumbas de Juan, ¿no? Una cuando estaba chiquito y otra cuando estaba mayor. Eusebio comenta a Papías, apoyado en algo que Dionisio de Alejandría escribía. Es verdad la historia de los que dicen que en Asia hubo dos con ese mismo nombre. ¿Ok? Y en Éfeso 2 sepulcros, de los que aún hoy día se afirma que son uno y otro de Juan. ¿Sí? Es necesario prestar atención a estos hechos, porque es probable que fuese el segundo, si no se prefiere que el primero, el que vio la revelación, el libro del Apocalipsis, que corre bajo el nombre de Juan. Entonces, lo que está diciendo Eusebio, comentando a Dionisio, él cita a Dionisio. Dionisio de Alejandría dijo, no puede ser el mismo que escribió el Apocalipsis el que escribió el Evangelio. Y él lo que pone de manifiesto es que hay dos tumbas en Éfeso y por lo menos hubo dos Juanes. Los dos venerados, los dos bla, 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 bla. ¿Sí? Entonces empezó a decir que el Evangelio era de Juan el de Zebedeo y el Apocalipsis de Juan el presbítero, para preservar la apostolicidad del Evangelio. Al Apocalipsis también le costó mucho trabajo entrar al canon, en general a todos los escritos juánicos. Bueno, la primera carta no tanto, porque son como harina de otro costal. La literatura juánica es diferente a lo que nos tienen acostumbrados Pablo y los sinópticos, incluso Pablo, ¿no? Por último, el cuarto de los evangelios es el de Juan, uno de los discípulos del Señor. Exhortado por sus condiscípulos y obispos, les dijo, ayunen conmigo 3 días desde hoy, y lo que a cada uno se le revele, nos lo contaremos mutuamente. Esa misma noche se le reveló a Andrés, uno de los apóstoles, que Juan debía escribir todo en su nombre con la aprobación de todos. Fíjense qué curioso el testimonio del moratorio. Y por consiguiente, aunque cada libro de los evangelios tenga un comienzo diferente, no se da en ellos diferencia por la fe de los creyentes, ya que es el Espíritu único y superior el que expone todas las cosas en todo. En fin, sigue, ¿no? Entonces aquí tenemos, esto se me hizo curioso, porque es un modo de darle validez al escrito, que es tan distinto de los otros, pero dice, todos lo aprobaron. Pero aquí lo que me interesa también que noten es que Andrés entra en función. Andrés es una figura importante en el cuarto evangelio, ¿no? Entonces estamos hablando del siglo III. Ya para el siglo III, el cuarto evangelio
es bastante conocido, algunas comunidades no lo aceptan, muchas sí, pero todavía le cuesta trabajo que sea aceptado como apostólico por todos. Se llevó su tiempo. ¿Por qué? Porque los herejes tomaron el cuarto evangelio para probar sus herejías. ¿Sí me entiende? Los gnósticos y los montanistas, en fin. Mucha gente de estos, los valentinianos, etc. Y eso obviamente le causó mucho recelo a las comunidades, ¿no? Encontrarse con un escrito que los enemigos de la fe lo traen y se apoyan en él para mostrar sus cosas. Entonces eso va a crearle rechazo de parte de él, entre otros elementos. ¿Ok? Bien. Todo esto nos tiene que hacer, se los comento, para que simpaticen con la historia del cuarto evangelio. Es una historia también de excluido, de los márgenes, que no las tuvo todas consigo. Le costó trabajo. Muy bien. ¿Dónde se escribió el cuarto evangelio? No sabemos. No se sabe. Pero ya vimos los testimonios más antiguos, testimonios de los eclesiásticos, así se les llama, testimonios eclesiásticos, y los sitúan en Éfeso. Entonces se propone Palestina. Cuando uno lee el cuarto evangelio, uno tiene la sensación de que lo escribió alguien que conoce muy bien Jerusalén. Conoce muy bien Jerusalén. Jesús va a Jerusalén cada rato. Se la pasa mucho tiempo en Jerusalén. Habla de detalles que a lo mejor a otros les pasan desapercibidos. Pero lo más importante quizás sea el volumen de importancia que tiene el templo de Jerusalén para este sujeto. El templo de Jerusalén es una figura masiva, imponente. Y todo lo que eso entraña y concierne. El templo de Jerusalén no era nada más un edificio, magnífico edificio. Lo más importante del templo de Jerusalén eran las teologías que alimenta el templo. Nuestras iglesias, nosotros entramos, nos persinamos con agua bendita, nos hincamos, lo que sea, ¿no? Bonitas o feas, pero dicen algo de nuestra fe, de nuestras concepciones cristianas, de nuestros modos de vivir. ¿Sí? Y ahora, por ejemplo, los hispanos o los latinos estamos llegando a comunidades donde los templos, las decoraciones no las hicimos nosotros. Edificios que nosotros no construimos. Digamos, no es que aquí estaban los polacos, no es que aquí estaban los rusos, es que acá estaban los armenios, es que aquí, ¿sí me entiende? Y eso se nota en la arquitectura y en la forma de expresar. En el templo de Jerusalén era lo mismo. Era lo mismo. El templo de Jerusalén expresaba un modo de entender a Dios, o varios modos de entender a Dios. Y eso es muy importante. La arquitectura sagrada habla de lo que hay detrás, de lo que la impulsa, ¿no? Habrán ido o habrán estado dentro de las iglesias góticas, por ejemplo, ¿no? Esas que tienen unas agujas así elevadas, ¿no? Para expresar la altura, la sublimidad de Dios, que está allá, lejano, a lo alto, la santidad de Dios, ¿no? Y uno entra a esas iglesias y uno se siente hormiga, ¿no? Ahora que con los derechos humanos, que no, hasta la arquitectura de las iglesias cambia. Ya las hacen que redondas, que nos veamos, que estemos cerca, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que había un barandal así donde no podía traspasar? Todo eso habla de nuestros modos y nuestros modos de entender, porque son también evolutivos. Y el templo de Jerusalén no es la excepción. ¿Ok? Galilea, Jerusalén, puede ser. Pero ciertamente en el Evangelio hay gente
Galilea y hay gente Judea. Algo dejaron en el Evangelio. Hay gente de Transjordania. Ya les hablaba de la huida a Pela. Y las tradiciones ciertamente lo sitúan en Éfeso, como donde vio la luz, el cuarto evangelio. Ahí les pongo una referencia de YouTube para que rejuvenezcan su computadora. ¿Ok? No se sabe dónde apareció el cuarto evangelio, pero Éfeso es lo que más. Muy bien. ¿Alguna pregunta de esto? Los datos fundamentales son esos. Tenemos un evangelio complejo con una historia compleja. Tenemos una tradición que lo sostiene. Y tenemos comunidades detrás de este evangelio. Comunidades eclesiales con la fe en Cristo. ¿Preguntas? Yo los veo medio dormidos. ¿Qué les pasó? Mucho pollo, ¿ok? El método histórico crítico es un modo de acercarnos a la Biblia. Pero hay más. Este documento no se cierra a otros modos de estudiar o de analizar la Biblia o las Escrituras. Este documento habla de otras opciones. Habla de otras metodologías. Método histórico crítico, que es el que les platiqué hace un momento. Pero hay nuevos métodos de análisis literario. Lo que nosotros tenemos es literatura, libros, ¿no? Y entonces, a unos se les llama análisis retórico, a otros análisis narrativos, a otros semióticos. Tenemos acercamientos basados en la tradición, tenemos acercamientos por las ciencias humanas, tenemos acercamientos, les llamaron contextuales, que todo eso es contextual, ¿sí? Y tenemos algo que el documento, la IBI, reprueba, que es la lectura fundamentalista de la Biblia. ¿Ok? ¿En qué consiste la lectura fundamentalista de la Biblia? Consiste en decir, aquí está escrito y eso es lo que se tiene que hacer. ¿Ok? Esa es la interpretación fundamentalista, que no toma en cuenta ni la evolución, ni el tiempo, ni que el Espíritu sigue trabajando. ¿No? Es negar que Dios se sigue comunicando con nosotros, con su pueblo. Es como si les hubiera dicho, ahí les va el libro y a ver, nos vemos después, ¿no? A ver, ¿sí me entiende? No es esa la idea de la Biblia. Y por eso el IBI, esta comisión, reprueba que se lean las Escrituras, ¿sí? ¿Sí? Con corte. Claro. Lo que pide es que seamos creativos, ¿sí? Que nos esforcemos por entender lo que está frente a nosotros. Porque toda lectura es una interpretación. Cada vez que leemos algo lo interpretamos. Lo que se nos pide es que lo hagamos sistemáticamente. ¿No es cierto? Que aprendamos, que nos ejercitemos, que no seamos tan inocentes. ¿Ok? Ingenuos. En mi pueblo les dicen de otro modo. Ok. Análisis narrativo. Análisis narrativo. ¿En qué consiste esto? El análisis narrativo atiende a los elementos textuales que conciernen a la intriga. Ahí dice intriga. ¿Qué es una intriga? ¿Una trama? ¿Sí?
a los personajes, o sea, nos fijamos en los caracteres, los personajes, y al punto de vista del narrador. Entonces, cuando nosotros, es lo que utilizan ahora las técnicas. Tenemos una historia, algo que pasa, unos que intervienen, unos que son protagonistas y otros que son secundarios y otros terciarios, y luego viene uno que le ayuda a un terciario para que sea protagonista. Y un punto de vista del que cuenta la historia. Incluso al contar la historia, ya se toma posición. ¿No es cierto? Ahora bien, lo que tenemos en las Escrituras, en todas las historias de las Escrituras, no son historias de entretenimiento. No. El punto de vista es confesional. ¿Confesional se entiende? Se expresa una fe. Se confiesa una fe. Una convicción personal. Un punto de... Todos lo hacemos. Cuando hablamos, todas nuestras expresiones, todas, tienen nuestro punto de vista. El modo como nosotros vemos el mundo, a querer o no. Ahora bien, nos corresponde ser conscientes de eso. ¿No? Hay que ser conscientes de eso. Y ahora, más que antes, ¿no? A veces me da no sé qué porque me dice una de mis hijas, papi, eso que dices tú es sexista. Tienen 8 años. ¿Qué dije? ¿No? O sea, hay una sensibilidad a veces hasta exagerada, ¿no? Porque ya todo es de una determinada manera. Pero ciertamente, ahora hay más conciencia de eso. Hay expresiones, a frases que uno, ¿sí? No era consciente entonces, esto es lo que va abriéndonos a otros mundos y a otras comunicaciones, a otras formas de... Tenemos que ser conscientes de nuestros puntos de vista. Y estos, sí, que no, porque si no somos conscientes, los absolutizamos, ¿no? Acabamos por imponérselos a los demás a fuerza. Y en realidad no se los vamos a imponer, nos van a excluir. No vamos a trabar relación. Vamos a quedarnos solos. Puntos de vista. Entonces, estas sagradas escrituras tienen puntos de vista. El narrador, el que cuenta la historia, tiene un punto de vista, tiene algo que comunicarnos. Y tenemos que saberlo, poderlo descubrir. El análisis narrativo estudia el modo cómo se cuenta una historia. Eso es muy importante, atender al cómo se va desenvolviendo. ¿Qué valores o qué antivalores se promueven? No podemos engullirnos lo que venga enfrente, no. Incluso cuando vamos al cine o cuando vamos al teatro, cuando leemos un libro, lo que sea, tenemos que estar muy conscientes de que no podemos tragar las noticias. ¿Sí? Pues ahora están de moda, ¿no? Los fake news y cuánta cosa. No. Tenemos que ser muy conscientes de eso. ¿Cómo se cuenta la historia? Para implicar al lector. Porque una vez que usted pone algo por escrito y lo entrega a alguien, lo que usted quiere es conchavárselo, ¿no? Que esté de su lado. Lo que trata es de hacer relación, implicar al lector en el mundo del relato. Es decir, que le interese. Porque la desgracia mayor para un escritor es que nadie vea su libro, que nadie lea lo que escribe, ¿no? Como esas cartas a mí mismo que hacía un compañero, cartas a mí mismo se llamaba su columna. Le digo, pues si son para ti mismo, ¿para qué las mandas al periódico? ¿No? Ahí déjalas en tu almohada. Cartas a mí mismo. No las publiques. ¿No? Ok. Pero lo que interesa es involucrarnos con él.
en su sistema de valores. Porque son valores los que transmitimos. Y con las nuevas generaciones, ¿no? A mí me hace que pensar cuando me dicen, es que ya los nuevos, ya las nuevas generaciones ya no son como las de... Pues qué bueno que no son como los de antiguos. Sí, pero ya no hacen caso, que no sé qué. Ya no quieren hacer esto, ya no quieren hacer... Qué bueno. Usted transmítale sus valores. Usted transmítalos. No le hace que no se bañe en agua bendita como nos gustaba hacernos a nosotros. No importa eso, pero que tengan los valores valores del Evangelio. Ya la hicimos. De eso se trata. Un día Dios tiene sus caminos y va, a lo mejor, ¿no? Pero lo más importante es que el Evangelio vivo lo lleven. ¿Sí? Ya si se persignan con la derecha o con la chueca, ya será otra historia. A ver cómo le hacemos después. ¿No es cierto? Claro, pero porque para eso es el Evangelio. Para que los valores reluzcan. Y esos son los que hay que empujar. Sí. ¿No? Ok. Entonces este método narrativo nos impulsa, ¿sí?, a mirar el Evangelio de una manera un poquito diferente. Un poquito diferente. Si ustedes se fijan, elementos narrativos del Evangelio. Tiempo. Cuando vamos a leer el Evangelio, seamos conscientes del tiempo, del espacio, de lo que sucede, cómo se engarzan las acciones, quiénes intervienen, quiénes las protagonizan, dónde está el narrador y qué quiere de su lector. Estos elementos son fundamentales. Esto lo aprenden ahora los niños en quinto y en sexto de primaria. Esto. Nuestros hijos, nuestros nietos analizan así la literatura ahora. A nosotros hasta después del Vaticano II. ¿Ok? Pero ya estamos ahí. ¿Ok? Pero estos son elementos. Cuando ustedes caen con un texto de las Escrituras que sea un texto narrativo, aplíquenle esto. Y verán que empiezan a sacarle un jugo que parecía que no tenían aquella cosa. ¿No? Ya tienen sueño. Yo también. ¿Preguntas? Todavía no. ¿Se entiende de lo que estamos hablando? No nomás digan que sí, así como cuando dicen en la humildad del Padre o algo. Este tipo de análisis de alguna forma también lo hicieron los padres de la iglesia, ¿no? Como usted dice que también ya no creía que Juan fuese el escritor, usted me comentaba. Lo que comentaba es que también ya tenía una sospecha en cuanto a esto. Eusebio, no del Evangelio, del Apocalipsis. Sí. Eusebio se apoya en el de Alejandría, en Dionisio. Dionisio de Alejandría estaba convencido de que el Apocalipsis de Juan no era un libro apostólico. Y decía, es tan distinto del Evangelio y dicen cosas tan diferentes que no las pudo haber escrito la misma persona. ¿Sí? Y son géneros literarios completamente diferentes. Pero para salvaguardar la apostolicidad del Evangelio, el Apocalipsis como que no le decían, pues si se pierde el Apocalipsis, pues que se pierda, pero no vamos a perder el Evangelio también. Entonces empezaron a hacer la distinción de dos Juanes y a fijarse en Éfeso había dos tumbas, ¿sí? Y las dos estaban dedicadas a Juan. Y hay otro texto que no les puse aquí, otro testimonio donde dice, y en Éfeso reposan
los astros, dice, los astros de la iglesia, ¿no? Entonces no solo Juan está ahí enterrado, dice astros. Sí, probablemente el otro Juan también es considerado un astro. Astros, así hablaban los padres primeros para referirse a la gente cristiana, de la fe cristiana, para confesar su fe en la resurrección, ¿no? Son los astros, porque en las convicciones más viejas, más antiguas de la resurrección, hay por ahí un texto en Daniel que dice que los justos se convertirán en estrellas en el firmamento, ¿no? Los justos, la gente que resucita. A los injustos, a los infieles, esos no van a resucitar. Pues ya, ¿para qué los queremos? No, eso era lo que creían. Por eso hablan de los astros que reposan en Éfeso, ¿no? Ok, pero sí, tuvo muchas dificultades el Apocalipsis, que finalmente se quedó en el canon. Pero a veces por querer, porque no te toquen echas al otro, ¿no? Para mí, es muy difícil mostrar que Juan el de Zebedeo escribió el cuarto evangelio. Es muy difícil mostrarlo. Lo que sí podemos mostrar es que hay una tradición, ¿sí?, de Juan. Es más, ese Juan presbítero, como del año 40 al 50 tenemos una tradición oral, una tradición apostólica, donde estaría Juan el de Zebedeo atrás, respaldada por él. Y luego, ¿quién la puso por escrito? A lo mejor él la comenzó, pero a mí se me hace que fue el presbítero el que le dio los toques finales, porque hay mucha afinidad entre una etapa del cuarto evangelio y las cartas, que utilizan el mismo lenguaje, las mismas expresiones y la misma teología y cristología.